Bien, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a estar viendo un tema quizás recurrente en estos últimos días, y para ser sinceros, durante la semana pasada, voy a poner el tiempo, durante la semana pasada mientras estudiaba y leía para preparar el mensaje, estaba leyendo y preparando quizás otros temas distintos, pero luego de este fin de semana, durante la enseñanza con la que tuvimos el sábado, con el tío, en los y también posteriormente en la clase de jóvenes de la escuelita, empecé a preparar el tema que vamos a ver en esta noche. La reunión del sábado, en la cual hablamos del Espíritu Santo, abrió una puerta, sin dudas, al estudio, a que nosotros por nuestra cuenta estudiemos, y de ese mismo tema vamos a seguir viendo. Así que aquellos que están en los y que están en la escuelita, en la clase de jóvenes de la escuelita, es la cuarta vez que van a ver del tema en 5 días. Pero bueno, en rigor de verdad, si bien el tema de fondo es el mismo, el enfoque y la orientación del mensaje son distintos, y más aún en este tema, que da como para 4 reuniones y aún como para muchísimas y muchísimas más. Entonces, en esta noche vamos a hacer un pequeño pantallazo, un pequeño estudio sobre el Espíritu Santo, tocando ciertos temas como... bueno, ahora los vamos a ver. Vamos a tocar ciertos temas y vamos a dejar muchos otros de lado. Y obviamente teniendo en cuenta lo que ya vimos más que nada en la reunión del sábado anterior. De todas formas, si no estuvieron el sábado, no escucharon el sábado, no se preocupen, no hay ningún drama, no hace falta para seguir el mensaje, pero siempre tienen la repetición del mensaje en el perfil de YouTube de la iglesia. Así que podrían escucharlo también. Entonces, como muchos saben, el estudio sistemático del Espíritu Santo se llama neumatología. Así, o con una P adelante también, a veces se lo conoce. Acá noté una definición que encontré, dice, como la neumatología es el estudio a través de las escrituras de la persona del Espíritu Santo, su naturaleza, carácter, obra, poder, dones y frutos. En definitiva, podemos resumir neumatología a grandes rasgos en la doctrina del Espíritu Santo. Y vamos a ver el primer punto, que es la necesidad de este estudio. Vamos a ver algunas razones de por qué es necesario estudiar sobre el Espíritu Santo. El primer punto es que es una doctrina que ha sido descuidada. Hoy en día tenemos muchísima información al alcance de nuestra mano, muchísimos libros, celular, libros por internet, computadora, lo que sea, en los cuales podemos leer, podemos aprender, podemos investigar sobre las gracias del Espíritu Santo, sus dones y todas sus características. Sin embargo, es algo que podemos decir que es alrededor del mundo, en las iglesias, es un tema que quizás es descuidado y que también es una doctrina que fue descuidada si miramos a lo largo de la historia de la iglesia. Muchas personas dicen que sí, yo creo en el Espíritu Santo, creemos en el Espíritu Santo, pero sin embargo mucha de esa gente no conoce quién es el Espíritu Santo. Hay gente que le desconoce o incluso que contradicen esos puntos fundamentales de nuestra fe. Hay una frase que me gustó que hace referencia a la importancia de estudiar. Es media larga y dice, en esta era de fe en lo natural, y lo voy a leer del papel porque no leo bien de ahí. En esta era de fe en lo natural y en que no se siente inclinación por lo sobrenatural, queremos especialmente conocer el credo creo en el Espíritu Santo, que el Espíritu nos capacite para de esta manera poder combatir el espíritu de este tiempo. Dios nos libre de que vivamos o actuemos como los efesios, que o habían descuidado lentamente o habían actuado en ignorancia del Espíritu, y que cuando se les enseñó lo que de sí decía
lo que él decía, está hablando de espíritu, declararon que ni siquiera habían oído si hay un Espíritu Santo. Esto está ahí en Hechos 19:2. Entonces, ¿por qué es una doctrina que ha sido descuidada? En segundo lugar, porque es una doctrina que ha sido mal entendida. Esta falta de estudio, este descuido de esta doctrina, de la comprensión de su naturaleza, de sus obras, del Espíritu, hizo que reine una gran confusión que muchas veces trae a los creyentes a una desesperación, a una angustia, a un desastre espiritual. De la experiencia personal, con lo poco que leí, investigué, no tuve que leer mucho para darme cuenta de que hay varios autores, hay varios pensamientos que se oponen entre sí casi diametralmente opuestos. Y esto muchas veces puede producir amargura, puede producir desánimo, y sin dudas no solamente puede hacerlo, sino que lo logra, y es uno de los aspectos en las cuales, una de las formas en las cuales utiliza Satanás para confundir a los cristianos en esta doctrina que es tan importante de aprender. Tercer lugar, que tiene que ver con el anterior, dice, porque es una doctrina que ha sido pervertida. Esto, como decía, deriva del punto anterior. La mala comprensión y la perversión de la doctrina van unidos, van de la mano. Vamos a leer 2 Corintios 11:4. El día de hoy vamos a leer muchos versículos y voy a pedir que me ayuden a leer versículos más adelante, porque hay bastantes. Así que por amor al tiempo les voy a pedir que lean también. Dice 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Acá lo que hace Pablo, que le escribe a los Corintios, ya para resumir, es que hay 3 marcas características de cualquier falsa enseñanza, de una falsa enseñanza. Puede ser otro Jesús, que se enseñe sobre otro Jesús, otro espíritu u otro evangelio. Son las 3, este tridente de la falsa enseñanza. Y tanto en nuestros tiempos como en tiempos anteriores han surgido corrientes de pensamientos que han presentado esto. Otro espíritu al que enseña la Biblia, otro espíritu que quizás no tiene personalidad, otro espíritu que quizás no tiene deidad, o que no actúa en la forma que la Biblia dice. Y todas estas cosas las vamos a ver también más adelante. En cuarto lugar, porque es una doctrina bíblica. Y este en realidad debería ser prácticamente el primer punto, y ya con este basta. Cualquier doctrina bíblica debería ser estudiada por los creyentes por el simplemente de ser doctrina bíblica. A modo de dato de color, leí en un libro que en la Reina Valera 1909 decía que en Juan 16:13 decía que el Espíritu no hablará de sí mismo, era la traducción. Entonces muchos decían que no se puede o está mal enseñar sobre el Espíritu Santo en las iglesias. Sin embargo, esto no era más que una pésima interpretación. Ya ahora, la 1960 es más claro. El pasaje es que el Espíritu Santo no hablará como que fuera Él el que está hablando, sino que lo que dice, de lo que oye, es lo que da. De hecho, lo dice el mismo pasaje, si después lo buscan, lo dice ahí. Entonces es necesario estudiar por el simple hecho de ser también una doctrina bíblica. Y en quinto y último lugar, porque es una doctrina práctica. Es necesario tener una comprensión clara, una comprensión completa de la verdad del Espíritu Santo, para que los propósitos, para que las características del Espíritu puedan revelarse en nuestras vidas y hacerse una realidad en nuestras vidas. La conducta que nosotros tengamos se ve condicionada en base al credo que nosotros tengamos sobre el Espíritu. Si nosotros tenemos cierto credo, vamos a actuar de una conducta distinta a otros que piensan distinto.
Entonces, es sumamente necesario como creyentes que busquemos la verdad, y solamente la verdad, acerca del Espíritu Santo para que produzca los efectos deseados en nuestras vidas. De hecho, con el tío vimos el sábado pasado algunos aspectos prácticos y hoy vamos a ver algunos otros más. Entonces, la necesidad de este estudio, y ahora vamos a pasar ya a la persona del Espíritu Santo. En esta sección del mensaje vamos a ver diferentes cuestiones acerca de la persona del Espíritu Santo. Acá ya nos adentramos en neumatología pura. Vamos a centrarnos en 2 o 3 aspectos del Espíritu y el primero de ellos es, como había dicho, su personalidad. Si pensamos del Espíritu bíblicamente hablando, no se puede ni siquiera dudar de que existe en la existencia del Espíritu Santo en las Escrituras, porque se menciona abiertamente, no es algo que hay que deducirlo, sino que las Escrituras lo mencionan abiertamente. De hecho, se menciona el Espíritu Santo más de 320 veces a lo largo de todas las Escrituras. Sin embargo, la pregunta ¿es el Espíritu Santo una persona en sí, como puede ser Dios Padre o como puede ser Dios Hijo? Muchas personas han tenido problemas, quizás nuestra mente tiene problemas a veces de entender que la personalidad no solamente es para seres humanos, como si fuera algo solamente para seres finitos, más que para seres infinitos. Pero en realidad lo que pasa, la personalidad no se mide por aspectos físicos, no se mide por la carne, la sangre, el hueso que se vea, sino que en base también hay varios, en base al autor que uno lea, ahí está la definición, pero muchos coinciden en que la personalidad queda determinada con la posición de 3 características básicas. La primera de ellas es cognición o intelecto, la segunda de ellas es volición o voluntad, intelecto, voluntad y emoción o afecto. Entonces, cognición, intelecto. Miren, acá yo puse un montón de versículos que por amor al tiempo, y hay otros que no puse porque no entraban en el Power, pero que por amor al tiempo no vamos a leer, nada más los puse ahí para que el que lo quiera anotar y leerlos después lo pueda hacer. Pero podemos decir que el Espíritu Santo tiene un intelecto. En la palabra hay muchos puntos que lo afirman. De hecho, uno de ellos es en 1 Corintios 2:10. Vamos, lo voy a buscar, ya que estoy cerca. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces dice que el Espíritu todo lo escudriña. Escudriñar significa examinar o investigar un asunto. El Espíritu es el que examina en las profundidades de Dios mismo y es el que las revela a los creyentes. Esto da a suponer que tiene una mente. A ver, miremos otros ejemplos, que no vamos a leer los textos, pero el Espíritu aconseja, imparte sabiduría, inspira las Escrituras, intercede, sabe y conoce, posee una mente, hace recordar, da la verdad, habla, enseña, testifica. Todos puntos que dan a entender o demuestran la cognición o el intelecto del Espíritu Santo. Ahora, en segundo punto, vimos cognición, intelecto, volición o voluntad, la voluntad. También vamos a ver que el Espíritu Santo tiene voluntad. La voluntad indica un poder de elección, un poder de decisión soberana, no está supeditado a nada. En la Biblia vemos cómo hay muchos ejemplos de esto. Ahí vemos en el Power, contiende con los pecadores, dirige, distribuye dones espirituales, regenera. En parte algunos ya los vimos y en otros versículos los vamos a ver más adelante.
Esto da a suponer entonces que tiene una voluntad. 1 Corintios 12, 11. Vamos a buscar uno. Hoy vamos a estar leyendo mucho en 1 Corintios y en Hechos, y en 2 Corintios. 1 Corintios 12, 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice que el Espíritu distribuye los dones como Él quiere. Él quiere viene de una palabra en griego y que refiere a decisiones de su voluntad tras una deliberación previa. Eso significa de literal la palabra. Decisiones de voluntad tras una deliberación previa. Y es la misma palabra que se usa para definir la voluntad de Dios, por ejemplo, en Santiago 1:18. Entonces, enseñan esto de forma clara que el Espíritu Santo, aún así, tiene voluntad. Vimos intelecto, voluntad, y el tercer punto, que hacen a la personalidad, esto hace que el Espíritu sea persona, es la emoción o el afecto. El Espíritu tiene afecto, tiene emoción. Estas emociones o sensibilidad quieren decir que hay sentimientos o hay conciencia, hay una capacidad de responder a algo que ocurre. Es una capacidad de responder ante eso. La palabra, lo vamos a ver también más adelante, pero la palabra habla de que se lo puede entristecer. Acá vemos otros, experimenta gozo, se lo puede afrentar, sufre por el pecado, ama. Entonces, todos estos pasajes demuestran la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, así como lo es Dios Padre y como lo es Dios Hijo, que tiene intelecto, tiene voluntad y tiene emociones, como parte de una personalidad genuina. Algo que puede designar también la personalidad del Espíritu Santo es sus designaciones en la Biblia. La palabra griega para espíritu es neuma, que es una palabra que es de género neutro. Por lo tanto, la regla, lo normal, gramaticalmente hablando, sería que cuando se reemplaza neuma por un pronombre, es que se utilice un pronombre neutro. Sin embargo, los escritores bíblicos no siguieron esa regla gramatical, sino que reemplazaron neuma, cada vez que cambian la palabra esa, lo hacen por pronombres masculinos para designar al Espíritu Santo, refiriendo a que es una persona, no refiriendo a que Dios es varón o cosas así que muchas personas inventaron. Entonces, ese es otro de los puntos. El segundo punto que vamos a ver, ya no sobre su personalidad, sino sobre su deidad y triunidad. Ahora sí voy a pedir que alguien busque Hechos 5 del 1 al 4. Y después los dos de abajo también. Entonces, la deidad y la triunidad del Espíritu Santo fueron cuestionados muchas veces a lo largo de la historia. Vamos a ver estos ejemplos donde vemos que se confirma esta deidad, primero de la deidad del Espíritu Santo. ¿Quién tiene Hechos 5, 1 al 4? Muchas gracias, tío.
Vemos en el versículo 3 que Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y al final del versículo 4 dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces vemos que mentirle al Espíritu Santo y mentirle a Dios se ponen en cosas iguales. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle directamente a Dios. ¿Alguien que busque Isaías 6:8? Bien, está hablando Dios, está hablando el Señor. Ahora alguien que lea Hechos 28, 25 al 27. Bien, gracias. Al principio veíamos que hablaba el Señor y ahora decía: bien habló el Espíritu Santo. Entonces, vemos en este ejemplo que las palabras de Jehová en el Antiguo Testamento se le atribuyen también en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo mismo. Entonces, por consiguiente, el Espíritu Santo se lo equipara de alguna forma, así como Jehová también es Dios. También se dice que los cristianos son el templo de Dios. Están ahí esos dos versículos, no los vamos a leer, pero se dicen que los cristianos son el templo de Dios porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo mora dentro nuestro y entonces la Biblia dice que Dios mismo es los cristianos son el templo de Dios. Ahora, también se puede defender la deidad del Espíritu Santo en base a algunos atributos que tiene. El Espíritu Santo, lo vimos esto con Mario, no recuerdo, me parece que en la reunión de jóvenes. Dios tiene aquellos atributos que se pueden comunicar y aquellos que son incomunicables. Dios es amor, es uno de sus más grandes atributos, y nosotros podemos tener de ese amor porque somos hijos de Dios. Sin embargo, Dios es omnipotente y nosotros no podemos ser omnipotentes. Bueno, entonces el Espíritu Santo tiene aquellos atributos incomunicables de Dios, incomunicables de la deidad. Son cualidades únicas de Dios, no la pueden tener nadie más. Acá vemos eternalidad, gloria, santidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, verdad. Yo me olvidé de poner los pasajes, pero vamos a buscar uno en Romanos. Romanos 1:14. No. Once, 14. Bueno, no. Es el versículo que habla de cómo los tres agentes de Dios, cómo Cristo se sujetó por su propia voluntad a la voluntad del Padre a través del poder y la dirección del Espíritu Santo. Anoté mal, pero bueno, después lo voy a buscar bien. 4. Ahí está, el 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Vemos, Cristo
en la resurrección se sujetó a la voluntad del Padre y a su vez a través del Espíritu Santo, a través del poder y la dirección del Espíritu Santo. Ahora, entonces vemos que el Espíritu Santo también posee atributos de Dios. Hubo ciertos ataques a son las herejías, corrientes heréticas las más grandes que hubo, y no nos vamos a detener mucho, pero se centran en dos cuestiones y se lo podrán sacar por lógica en base a las dos cosas que vimos. En primer lugar es la negación de la personalidad del Espíritu Santo, en segundo lugar es la negación de la deidad del Espíritu Santo, lo cual que también constituye una negación a la Trinidad de Dios. A modo de... Ahí está el cuadrito con las tres corrientes que puse, tres importantes. Vemos el sabelianismo, que afirmaba la persona del Padre, negaba la personalidad del Hijo, negaba la personalidad del Espíritu Santo y afirmaba la deidad de los tres. Al principio parece medio raro, pero en realidad lo que afirmaba era la personalidad sola del Padre, la deidad de los tres, pero afirmaba su deidad en medida de que son una manifestación de Dios Padre, como que Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son más que una manifestación y no son una personalidad propia. Pero esto vamos a pasar. Vamos a pasar a la triunidad del Espíritu Santo, o la Trinidad también. Esta es una de las creencias más fundamentales de la fe cristiana. Hay un teólogo que dice que es la condición sine qua non, o sea, la condición en la cual es necesaria, la condición indispensable para el cristianismo. Acá yo copié una declaración doctrinal de Master Seminary que dice, me gustó mucho porque resume de una forma muy buena lo que es la Trinidad. Dice, enseñamos que no hay más que un Dios vivo y verdadero, quien es un espíritu infinito que todo lo sabe, perfecto en todos sus atributos, uno en esencia que existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una de las cuales merece adoración y obediencia por igual. Entonces, de modo que hay un solo Dios en tres personas distintas entre sí y que, aún a pesar de eso, son indivisibles y que coexisten entre ellas y que son coeternas. Ahora, por amor al tiempo no vamos a desarrollar mucho esta verdad, pero podríamos seguir hablando de mucho de esto. Es más, en Efesios 1, 3 al 14, muchos versículos no los vamos a leer, es el más lindo quizás de todos los pasajes que habla de la Trinidad, de cómo actúa Dios en conjunto y que muestra cómo cada persona de Dios se involucra de forma distinta, con un ministerio distinto en la salvación de los creyentes. Entonces podríamos seguir viendo más cosas de la persona del Espíritu Santo, como su tipología, su imagen, los símbolos, los nombres, pero vamos a pasar al siguiente punto, que es el Espíritu Santo en la iglesia. Acá simplemente vamos a ver a vuelo de pájaro algunas cuestiones que hace el Espíritu Santo en la iglesia actual y lo que significa. Y acá sí voy a pedir que me ayuden. Juan 7, 38 al 39. Y otro que busque Romanos 5, 5 y otro 1 Corintios 2, 12. ¿Qué dice Juan 7, 38, 39? Bien, el Espíritu que va a ser entregado. 1 Corintios 2, 12.
Espíritu que proviene de Dios, lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué dice Romanos 5:5? Bien, el Espíritu es un acto de amor, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Entonces podemos ver el Espíritu Santo, que es un regalo, un don divino a los corazones de aquellos que somos sus hijos, y a los corazones un regalo también, un regalo divino a su iglesia, entregado a la iglesia. Es el que une el cuerpo. Esto lo podríamos ver en Efesios 4:4, pero lo vimos con el tío Marce el sábado pasado, que el Espíritu es quien une, es el de la unión con Cristo y con la iglesia. En tercer punto, el que habita en el cuerpo. Juan 14:17, solo un pasaje vamos a leer. Muy bien, gracias. Cada uno de nosotros, decía el otro pasaje también, no lo había puesto. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios habitando en la iglesia de Cristo. Cuarto lugar es el que incorpora a los miembros del cuerpo. Juan 6:63, vamos a leer los dos, y Juan 16:7 al 11 lo leo yo. Gracias. El Espíritu es el que da vida. Juan 16:7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, esto ya lo leímos el sábado pasado, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el Espíritu, lo acabamos de leer, dice que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. Y acá sí vamos a ver que es una de las autoridades de la Iglesia, y este es el punto que más me gustaría enfocarme en esta parte. Vamos a buscar en Hechos, vamos a leer varios pasajes de Hechos. 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Vemos cómo el Espíritu Santo es quien dirige la actividad y la obra de la iglesia, en la misma iglesia y en nuestra iglesia local. Hechos 8, 28 al 29, ¿quién lo tiene? Bien, acá Felipe, resumiendo el contexto del pasaje, Felipe es acercado por el Espíritu al camino por donde iba a pasar en un carro un etíope, eunuco, leyendo el libro de Isaías, y aún así leyendo pero sin entenderlo. Y de esa forma el Espíritu actuó con Felipe, donde es llevado para enseñarle sobre Isaías y donde también es llevado a predicarle el Evangelio de Jesús. Dirige las decisiones. 15:28. Gracias, tío.
dice que los apóstoles y los ancianos tomaron la decisión en base a lo que el Espíritu Santo les había dicho, en base a lo que entendían de la decisión del Espíritu Santo. Hechos 20:28. Bien, la Reina Valera dice que por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo es quien pone las autoridades, el que pone los ancianos y cada una de las autoridades también en la iglesia. Quien dirige la adoración, Filipenses 3:3. Gracias. Acá dice que nosotros servimos. Sin embargo, la palabra que se utiliza, el griego, para denotar servir, significa también adorar. De hecho, aquellos que tengan la Biblia de las Américas verán que dice que nosotros adoramos en el Espíritu de Dios. Esto de que es necesario el Espíritu para adorar a Dios. Es necesario, tenemos esa necesidad de depender de Dios mismo cuando nos acercamos a Dios en adoración, porque si no nace el Espíritu es algo que no es real. Y por último, Filipenses 2:1. Bien, dice, ahí habla, podríamos seguir leyendo, pero habla de la comunión, que hay una comunión en el Espíritu. El Espíritu es también el que mantiene esta comunión, que también en parte lo vimos con el tío el sábado pasado. Así que vamos a pasar ya al próximo punto. Esto es para que veamos la cantidad de cosas, ministerios que tiene el Espíritu Santo aún en nuestra iglesia. Bueno, este lo dejé, por amor al tiempo no lo vamos a poder ver, pero el Espíritu Santo es el que controla la manifestación del pecado. Si leemos en 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 10, vamos a ver que es el Espíritu quien mantiene, quien tiene a raya, digamos, la manifestación del pecado y quien también controla a Satanás para que no manifieste su gran apostasía y también el falso Cristo. Y ahora ya terminando, ya último punto, vamos a ver un poco del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos a ver 2 ministerios nomás que realiza en nuestras vidas. Con el tío ya vimos varios y quiero enfocarme en estos 2. Estas 2 son unas tareas que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente que son progresivas, que el Espíritu Santo va desarrollando en base a nuestra dependencia y en base a nuestra entrega. O sea que en la medida en que nosotros le dejemos trabajar y que no pongamos resistencia. El primero de ellos es la santificación del Espíritu Santo. En muchos lugares de la Biblia se habla de los creyentes, de los que somos hijos de Dios, como los santos, que somos santos, y hay varios versículos en los cuales se nos menciona así. Y esto en principio quizás pueda traer un poco de confusión, ya que no fuimos santos, no somos santos, ni vamos a ser santos hasta que estemos en el cielo, en la gloria con el Padre, pero esto si entendemos la definición de santo como sin pecado, sin mancha, que es incorruptible, que no tiene desviación. Entonces, pensando en eso, la santidad solo le pertenece a Dios. Y esta confusión puede nacer por el hecho de que en las Escrituras podríamos distinguir 3 tipos de santificación. La santificación posicional, o definitiva, la santificación progresiva o también santificación práctica, y la santificación perfeccionada o futura.
La santificación posicional es aquella que recibimos en el momento en el cual recibimos del Espíritu Santo, en el cual somos salvos, en el cual recibimos a Cristo y somos justificados. Cuando el Espíritu da vida espiritual a una persona que estaba, ¿cómo? Muerta. Una persona que estaba muerta espiritualmente, la naturaleza de esa persona es transformada. La naturaleza de esa persona es santificada, transformada de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y también tiene que ver un poco con la posición en la cual Dios nos ve desde la justificación. Dios nos ve con otra mirada. Por eso, muchas ocasiones se habla de la santificación posicional, porque una vez salvos, y es una cuestión definitiva, vamos a ser salvos. Salvos siempre salvos. Después, la santificación progresiva o la práctica, que es quizás la que más nos importa en esta noche, cuando el creyente ya disfruta de esta victoria, una victoria decisiva sobre el dominio del pecado en nuestra vida, todavía nuestro corazón y nuestra vida no está totalmente purificados. Ya aunque se pagó la pena del pecado, ya aunque el poder del pecado fue quebrantado, aún los creyentes, la presencia del pecado sigue estando en los creyentes, en nuestra carne. Entonces, el llamado a santificarnos es una cuestión que se realiza de matarlo continuamente, una cuestión continua. Y esto tiene base en muchos versículos de la Biblia. Cuando se llama la santidad presente a los creyentes, indican que algo que se tiene que hacer continuamente, algo en curso, que no está terminado, y tenemos que luchar para conseguirlo. Pablo les dice a los creyentes que no se conformen a este mundo, sino que se transformen. Acá este transformen viene del griego de una palabra muy similar a como metamorfosis, y significa que literalmente estar continuamente siendo transformados. El autor de los Hebreos también dice a los cristianos que busquen la paz con todos y la santidad. Ahí buscar viene también de una palabra en griego, dióquete, que significa estar buscando continuamente, como algo que no es que lo encontrás una vez y te lo quedas, sino que hay que buscarlo continuamente. Y entonces, así tenemos muchísimos ejemplos en la palabra que nos enseñan que los creyentes no somos conformados a la imagen de Cristo al instante mismo en que lo aceptamos como nuestro Salvador, sino que experimentamos una transformación progresiva, una santificación progresiva, gradual, a lo que es la imagen de Cristo. Por tanto, la obra en los creyentes, del Espíritu Santo en los creyentes, va a hacer que aumentemos en nuestra santificación a lo largo de nuestra vida cristiana. Vamos a pasar ya al segundo punto. Dice la llenura del Espíritu Santo. Este es un término que es bastante interesante. La llenura es el dominio o control que ejerce el Espíritu Santo sobre la persona que entrega en sus manos. Leemos Efesios 5:18, ya para terminar. ¿Alguien lo tiene? Bien, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, es un imperativo, no es algo opcional, es algo que debemos buscar como cristianos, como hijos de Dios. Es una responsabilidad, no es algo que podemos descuidar. Segundo punto, está en voz pasiva, no dice ustedes llénense de alguna forma para llenarse del Espíritu Santo. Esta voz pasiva nos dice déjense llenar, más que el sean llenos en pasivo es déjense llenar, permitan ser llenados. Y en tercer lugar está en un presente continuo, que es lo que habíamos visto antes. Es algo que hay que trabajar continuamente, el ser llenos del Espíritu Santo.
Decía que la llenura es el dominio o el control que el Espíritu Santo ejerce sobre la persona que se entrega en sus manos. La llenura del Espíritu Santo es diferente a los otros ministerios, a muchos otros ministerios del Espíritu, porque es condicional, es algo condicional. De hecho, vemos, si buscamos en Hechos 9:17 y en Hechos 13:9, que uno puede ser lleno del Espíritu Santo en varias ocasiones. Es algo que uno puede conseguir, perder, volver a conseguir. Entonces, la llenura no es un nuevo descenso del Espíritu. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces no es un nuevo descenso del Espíritu la llenura, y no es un nuevo bautismo del Espíritu la llenura. Y ahora sí, les prometo que ya es lo último. Esta llenura tiene algunos requisitos. Como decía, es condicional, hay que hacer. En primer lugar, no contristar al Espíritu. Esto está en Efesios 4:30. El contexto de este pasaje se relaciona con el pecado, con cuestiones concernientes al pecado. Se les advierte que no mientan, que no se amarguen, que perdonen. Entonces, es el pecado aquello que contrista al Espíritu Santo. Y eso, el pecado mismo, es el que evita la llenura del cristiano del Espíritu Santo. En segundo lugar, no apagar el Espíritu. Lo pueden buscar, no lo vamos a leer en 1 Tesalonicenses 5:19. El Espíritu se lo apaga cuando no le obedecemos. El Espíritu se lo apaga, como veíamos también, con el pecado. Cuando no le oímos, cuando no le dejamos actuar, cuando no dejamos ser llenados. Y por último, que es el único mandato positivo de la lista esa, dice andar en el Espíritu. Y este sí lo vamos a buscar. Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Andar quiere decir conducir su propia vida. Lo que pide es que los creyentes conduzcamos nuestra vida en una forma agradable a la forma que Dios quiere, en una forma agradable al Espíritu Santo, en lugar de vivir conduciendo nuestra vida en las cosas de la carne, en las cosas de nuestra vieja naturaleza. Y todo esto tiene un resultado, sin dudas que tiene resultados. Vemos en la Biblia en numerosos lugares que la llenura del Espíritu del creyente trae cosas muy positivas a la persona que es llena del Espíritu. Probablemente la mayoría de las cosas esté relacionado al fruto del Espíritu. El resultado de estar lleno del Espíritu, de estar lleno del Espíritu, es producir su fruto en una mayor medida, en una mejor medida, y es cuando somos llenos del Espíritu. Entonces, ya en la conclusión, era mi intención en esta noche dar un pantallazo de lo que es una partecita de esto que es el estudio del Espíritu Santo, de lo que es la neumatología. Entonces, a modo de repaso, hoy nos podemos volver a nuestros hogares, primero con una invitación a estudiar sobre el Espíritu Santo. En segundo lugar, un mayor conocimiento de su persona, o al menos esa era mi intención, y si, como muchos de ustedes ya saben muchas de estas cosas, un refrescado conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Una lista de lo que es el Espíritu Santo en la iglesia, la vimos, para entender cuál es su ministerio, para entender la naturaleza de las actividades que vemos en cada actividad celebradas en nuestra iglesia local. Y por último, un llamado, que es una obligación, un mandato, a ser santos y a llenarnos o a dejarnos ser llenos por el Espíritu Santo. Muchas gracias y que el Señor bendiga su palabra.